Hola amigos de Biblia versus Religión. Hoy con un tema bastante peculiar. No ignoremos a los ignorantes. Pero ¿a qué tipo de ignorantes nos referimos? No aquellos que tienen pocos estudios y por lógica van a desconocer o ignorar ciertas cuestiones, sino aquellos que aún teniendo estudios siguen siendo ignorantes y aún peor, se sienten orgullosos de su ignorancia. ¿Pueden ser peligrosas estas personas? ¿Pueden incluso hasta poner en riesgo su vida? Bueno, si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. Bonhoeffer fue un teólogo y pastor luterano disidente en la Alemania nazi. Este hombre, mientras estuvo encarcelado, pensó en la estupidez humana. Él se preguntó cómo un país con gente tan culta, tan civilizada, podía haber caído en aquel desastre que fue seguir a Hitler. Bonhoeffer estuvo solo prácticamente, pues sus hermanos, que se llamaban cristianos, lo abandonaron en su lucha. La realidad de la Alemania nazi fue que la iglesia en su mayoría dio apoyo al Führer. Pero, ¿cómo podía ser esto si no estamos hablando de cavernícolas, de gente ignorante? Bueno, Bonhoeffer los definió como estúpidos. Declaró de que el ignorante, a diferencia de la persona maliciosa, está satisfecha a sí mismo. También planteó, hay que tener cuidado cuando a una persona estúpida se le plantean cuestiones diferentes a sus creencias. Por un lado, nunca va a creer en sus argumentos, por muy claros y evidentes que sean. Ahora, si usted logra plantearle cuestiones a esta persona que son irrefutables, que son extremadamente claras, puede que sucedan dos cosas, decía él. Ante un argumento aplastante, el estúpido, el ignorante, le va a restar importancia. Pero en el peor de los casos, y advertía Bonhoeffer, es peligroso persuadir a un estúpido o ignorante. La razón, éste se irritará fácilmente e intentará atacar. Y este tipo de personas la vamos a encontrar en movimientos que supuestamente defienden a minorías, pero que detrás de ellos hay todo un engranaje político. Pero el ignorante no lo entiende así. Solo es víctima de su entorno social, porque la persona ignorante, desgraciadamente, es socialmente activa. Tampoco vamos a hablar de aquellos que por ignorancia siguen a líderes populistas, sin mirar más allá de su discurso. Hoy nos vamos a concentrar en la persona religiosa que termina convirtiéndose en un fanático que no entiende de razones y por qué es importante detectarlas para no perder nuestro tiempo y, como decía Jesús, no echar perlas a los cerdos. En una ocasión me sucedió que traté de ayudar a una persona religiosa. No voy a decir a qué religión pertenece porque podría ser víctima de los ignorantes. Son peligrosos, recuerde. Bueno, esta persona me atacó cuando no pudo con mis argumentos y dijo: ese Jehová que ustedes se inventaron. ¿Cómo? ¿Que nosotros nos hemos inventado? ¿No lees acaso tú la Reina Valera 1960? Pues lamento decirle que más de 6,000 veces aparece el nombre Jehová. Su ignorancia no le permitía ver lo obvio.
La persona, ante este argumento irrefutable, le restó importancia. No, pero bueno, cuando decimos Dios, Señor, es lo mismo, Él nos escucha igual. Sí, pero hasta ese momento tú me habías dicho que el Jehová ese nos los hemos inventado nosotros. La persona cambió su argumentación para justificar su ignorancia. O suele ocurrir lo que a muchos nos ha pasado y no escarmentamos, desgraciadamente. Que la persona empieza a saltar de un texto a otro, de un texto o de un tema a otro para evadir la cuestión que le ha incomodado. No deje que nunca una persona le haga caer en este juego. En su ignorancia no quiere conocer la verdad. Quiere defender a toda costa sus ideas, su orgullo. Ahora, tengan presente algo. La persona ignorante no siempre es un falsante. Realmente se cree lo que está diciendo y lo que está viviendo. Vayamos a la Biblia para encontrar un ejemplo de lo que estoy diciendo. El texto es Romanos 10, 1 y 2. Pongámoslo en contexto. Pablo está hablando de aquellos judíos que habían rechazado al Mesías, pero que además podían llegar a ser peligrosos, debido a que en un momento dado incluso fueron ellos víctimas de sus ataques. Dijo Pablo sobre aquellos judíos: hermanos, lo que en realidad deseo de corazón y le ruego a Dios es que ellos sean salvados, porque doy fe de que tienen devoción por Dios, pero no se basa en conocimiento exacto. Noten que Pablo está hablando de personas que conocían la ley. Sin embargo, su celo, su devoción era tan extremo que carecía de conocimiento exacto. A veces una persona es extremadamente fiel a su pastor de la iglesia. Cuando alguien va con un argumento sólido en contra de las enseñanzas de este pastor, la fidelidad al hombre al que sigue es más fuerte que la fidelidad hacia el Dios al que prometió adorar y servir. La persona ignorante va a buscar siempre el apoyo de la mayoría. Por eso es que vemos religiones que emergen de forma rápida y encontramos personas de todo tipo en ellas. Estas religiones son como los gobiernos populistas. Le dan a la persona lo que quiere escuchar. Y estas religiones son peligrosas porque en algunos países han llegado con su voto a poner presidentes. Presidentes estos que después han ejecutado políticas que van en contra de la mayoría. Por eso les decía como título de este video: no ignoren a los ignorantes, porque un ignorante con poder es peligroso. Otra cuestión importante es que los ignorantes son socialmente activos. Los vas a encontrar en las redes sociales, van a querer debatir con usted. No caiga en ese juego. Por mucho que usted le explique y le explique y le explique, verá que está arando en el mar. Está dando golpes al aire. Cuando alguien cuestiona un argumento de los que presento, lo primero que hago es alabarle, porque me está obligando a pensar. No me siento ofendido. El ignorante se va a sentir atacado rápidamente. Su reacción, la primera, va a ser piadosa. Va a tratar de razonar con usted. Pero cuando se vea perdido, su naturaleza va a ser evidente. Su verdadero yo, su verdadera personalidad, se va a manifestar.
Eso lo dice la Biblia en 2 a Timoteo 3:5. Ya en los versículos anteriores había señalado el apóstol de las características que tendría el ser humano para este tiempo en el cual vivimos, llamado tiempo del fin. Pero quiero leer este texto desde la Biblia de América, no la versión de las Américas, no confundir. Esta que ven acá, Biblia de América. 2 Timoteo 3:5 dice en esta Biblia. Me encanta esta lectura. Tendrán apariencia religiosa, pero su religiosidad será inconsistente, y va a aconsejar: apártate de ellos. Pero desgraciadamente vemos hermanos que van detrás de ellos. Lejos de apartarse de estos ignorantes, los buscan. Y hermanos, les repito, están perdiendo su tiempo. La Biblia lo dice, y lo dice claramente en Proverbios 13:20. Vamos a buscarlo. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Por lo tanto, rodéese de personas sabias. Intente predicarles y mantener una conversación con personas que usted se da cuenta de que están deseosas de aprender, de entender la verdad, no con el ignorante que lo que quiere es discutir, no conocer la verdad. Pero Proverbios 13:20 tiene diferentes lecturas en diferentes traducciones de la Biblia. La Nuevo Mundo dice insensato al ignorante. La Biblia del Jubileo le llama necios. La palabra de Dios para todos, brutos. Reina Valera 1960, necios. Traducción en lenguaje actual, tontos. Por lo tanto, si usted no se quiere volver insensato, necio, bruto y tonto, no se mezcle con personas con estas características. Evítelas. No vaya tras ellos. Su función es predicarle, sí. Pero cuando usted ve que la persona pone una barrera y no quiere que usted pase esa barrera, no insista. La Biblia no le obliga a ello. En una ocasión estaba predicando y me encuentro uno de estos ignorantes. Repito, no voy a decir la religión que es. Le hablo sobre el peligro de involucrarnos en las guerras y en las cuestiones políticas de este mundo. La persona rápidamente va a querer razonar y me va a decir: dice la Biblia, denle a César las cosas de César. Hasta ahí la persona muy pero muy piadosa. Cuando le cito del texto de Hechos 5:29, donde los apóstoles dicen que hay que obedecer a Dios como gobernante y luego a los hombres, ya el tono de voz empezó a cambiar en ella. Ya era más alto. No le gustó el texto. Cuando le explico que Jesucristo había enseñado que debemos amar a nuestros enemigos y no entiendo cómo yendo a una guerra y matándolos se le ama, la persona en ese momento ya se desquició. ¿Qué debía hacer en ese momento? ¿Seguir la discusión? No, ahí la paré, la detuve. Esta persona se estaba tornando violenta y una persona violenta es peligrosa. Y si tiene poder en su comunidad, más todavía. Usted no solamente debe pensar en su persona, sino en sus hermanos, porque puede estar incentivando el odio en una comunidad fanática, religiosa, y éstas luego pueden no solo atacarlo a usted, sino a sus hermanos de la fe. Por eso es peligroso estarse involucrando en discusiones innecesarias, en polémicas innecesarias con personas que tienen
seguidores en redes, que tienen poder en sus comunidades religiosas y que pueden mañana atentar no solo, repito, contra usted, sino contra sus hermanos. Por eso la responsabilidad que tiene toda persona a la hora de enseñar, sea de casa en casa, sea mediante las redes sociales, desde cualquier ámbito en el que vayamos a llevar la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15 es la clave de cuál debe ser el canon de nuestra enseñanza. Vamos a buscarlo. Más bien, santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones, siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija una razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero, y el pero siempre es muy importante, para bien o para mal, háganlo con apacibilidad y profundo respeto. ¿Qué significa hacerlo con apacibilidad? Con profundo respeto. Que si la persona grita, usted no tiene que gritar. Si la persona le ofende, usted no tiene que responder con una ofensa a lo que le ha dicho. Es mejor, antes de caer en esta dinámica que no lleva a ningún lado, retirarse y sencillamente con un saludo, con un adiós, terminar la conversación. La Biblia dice que debemos darle razón de nuestra esperanza a todo el que la exija, pero no nos dice que debemos arar en el mar y dar golpes al aire, al viento. No nos dice eso. Por último, el ignorante se va a detectar porque, al igual que el burro de este animado de Shrek, siempre va a querer que le pregunten de todo sin saber nada. A veces son detectables sin siquiera hablar con ellos. He visto, por ejemplo, en ocasiones a un pastor con sus ovejas. Su nivel de ignorancia se determina por el tamaño de la Biblia que lleva en su mano. Mientras más grande la Biblia, mayor es su ignorancia. Lo he comprobado, eso no falla. Hacen alarde de algo de lo que realmente no conocen prácticamente nada. Cuando los aprietas un poco bíblicamente hablando, chillan. Como la goma de un carro. Por gusto, hablar con ellos. Eso no falla. Espero que este video les haya servido para evitar, para incluso ser conscientes del daño que pueden provocar estas personas, no solo en usted, sino a la comunidad a la cual usted pertenece. Aléjese de ellos, como dijo Pablo en su segunda carta a Timoteo 3:5. Y entonces, créanme, su predicación será una fuente de gozo y de productividad y no un arar en el mar. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.